Pedro, yo te quería preguntar por la palabra neoliberal, que me parece a mí que es una palabra muy útil en el discurso político, pero muy imprecisa en el sentido de que quiere decir cosas muy diferentes. Yo le encontré por lo menos tres significados. Le encontré el significado de un tipo de capitalismo que tiene que ver con la reestructuración general de las relaciones sociales en los años 70, 80, ¿no? Que tiene que ver también con... Digo, en ese sentido nadie está fuera del neoliberalismo. El neoliberalismo es una especie de fuente de globalización capitalista. El segundo sentido que le encontraba era un partido político específico que se reconstituye en casi todos los países, que tiene un programa y que protagoniza coyunturas, ¿no? Hay coyunturas neoliberales, específicamente neoliberales, porque los partidos neoliberales van con sus programas. Esos partidos a veces triunfan y a veces, como en Argentina hoy, fracasan. Y lo neoliberal sigue siendo la estructura general de la sociedad, pero el partido puede ser derrotado. Entonces no me parece lo mismo un neoliberalismo como condición estructural global que el partido político neoliberal, que cada país hace sus intentos. Pero también pensaba que lo neoliberal puede ser una tercera cosa, que es una estrategia micropolítica. Es un conjunto de cálculos que todos hacemos sobre cómo hacemos con nuestras vidas, ¿no? Y que está muy acompañado por una racionalidad muy económica, por una racionalidad muy de mercado, digamos así, ¿no? Entonces, siempre charlando con vos y leyéndote y siguiendo tu pensamiento, me pregunto un poco qué papel tiene los dispositivos propiamente financieros en articular estas tres dimensiones de lo neoliberal. Es decir, el poder político de lo financiero, el poder antidemocrático, digamos así, de las finanzas. Cuando yo lo digo así, ¿qué te suena? ¿Te parece que es una manera de entrarle? ¿Te parece que no? ¿Cómo le entrarías vos al tema? Mira, creo que en primer lugar coincido con que lo neoliberal es una categoría imprecisa, una categoría que abre, o por lo menos una categoría que ofrece una multiplicidad de significados. Creo también que hay en torno a la idea de lo neoliberal una pretensión medianamente explícita acerca de que es posible construir agendas públicas que reviertan lo neoliberal. Y creo que esto es un problema. Creo que ahí hay un problema grande, en el sentido de que si lo neoliberal es una manera de pensar la articulación de subjetividades, si lo neoliberal es una forma de coordinar la relación entre la subjetividad y la estatalidad, si lo neoliberal es una manera de subordinar la vida pública, la vida privada, a la dinámica de la empresa o del capitalismo financierizado, si querés llamarlo de alguna manera. Si lo neoliberal es todo esto, el problema central en torno a esto es que tal vez no sea suficiente pensar que la estrategia acertada para avanzar en reducir el neoliberalismo vaya por el lado de revertir la agenda del consenso de Washington. Más deuda, menos deuda. Más ajuste fiscal o menos ajuste fiscal. Más flexibilización laboral o menos flexibilización laboral. Bueno, creo que en torno a esa agenda hay que construir una serie de preguntas nuevas. En esa serie de preguntas nuevas hay que pensar en un cuarto registro de lo neoliberal, que es el registro transhistórico de lo neoliberal. La idea de que el neoliberalismo tiene que ver más con un arte de gobierno que se expresa en la pregunta por la soberanía que en un dispositivo propio de lo financiero. Lo financiero llega a ese punto, lo financiero aborda esa cuestión. Lo financiero hoy es el dispositivo nuclear para pensar la subordinación a una lógica que está atravesado por relaciones de maximización de la ganancia y por la lógica del capital más extremo. Es cierto, es una lógica totalitaria también, pero creo que el punto clave es que en el corazón del neoliberalismo anida el liberalismo, en el corazón del liberalismo anida el problema de la soberanía, y en el problema de la soberanía anida un debate muy crucial, que es un debate que no es nuevo, es un debate que permanentemente se actualiza, que es el debate entre la disputa por la tierra, la disputa por el crédito y la disputa
por el comercio. A lo largo de la historia esto ha tenido varias mutaciones. Lo cierto es que en esas mutaciones uno de los puntos que creo yo que son más fundamentales tienen que ver con el hecho de que la idea del gobierno, pensado como un gobierno vinculado a la preocupación económica, la idea de que el gobierno es un gobierno de la eficiencia, la idea de que el gobierno es un gobierno de control de gasto, la idea de que el gobierno es un gobierno vinculado con las formas del endeudamiento privado, del endeudamiento de lo público, expresa toda una serie de problemas que desplazan la discusión clásica, si vos querés llamarla de alguna manera, de la soberanía como una soberanía vinculada a la decisión sobre un hecho trascendente, que es cómo vivir en una comunidad. Y lo neoliberal creo que ha logrado eclipsar el problema de la soberanía. Hay detrás un conflicto, una disputa muy fuerte entre la soberanía estatal clásica y nuevas formas de soberanía que hoy están centradas en fondos financieros internacionales, en los famosos hedge funds, en los centros financieros internacionales, en las corporaciones offshore. Esas entidades han desplazado la idea de la soberanía, han desplazado la estatalidad como un centro articulador de problemas políticos, y también han desplazado las respuestas que dentro del propio capitalismo la estatalidad ha dado al problema de los bienes comunes. Quería dar una vuelta más entonces a la conversación por este lado. En algún lugar, Tony Negri afirma que en la actualidad el capital tiene como necesidad no exclusivamente la producción de mercancías, sino también la necesidad de que del lado del consumo, del lado de la demanda, haya un deseo volcado hacia esas mercancías. Con lo cual, quiero entender, la forma empresa cada vez más y el conjunto de los dispositivos sobre los cuales la forma empresa actúa es un esfuerzo mucho mayor porque los deseos que se constituyen en la sociedad tiendan a realizarse en las mercancías que en la propia producción de las mercancías. Si eso fuera así, la empresa capitalista se vuelve directamente un agente que toma a cargo la vida, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿coincidirías vos que esta manera de pensar las cosas nos ayuda a pensar en qué consiste el mando de lo neoliberal? Ese mando sobre la vida que no es solamente, digamos, la agenda del consenso de Washington, sino que más bien es un conjunto de dispositivos de estudio de la vida, llamadas investigaciones de mercado, ¿no? Que es un conjunto de lectura expropiatoria una y otra vez de lo que se va constituyendo como deseo popular para gobernarlo hacia la reproducción del sistema mercantil capitalista. ¿Crees que esto es un pensamiento que puede ayudar a pensar el tipo de mando político que hace lo neoliberal y en el cual lo financiero podría encontrar algún tipo de racionalidad? Creo que hay que pensar cómo romper las tecnicalidades ahí en el orden de lo financiero, fundamentalmente, pero también en el orden de lo político, en el orden de lo económico, en el orden de lo cultural. Las expresiones más claras de este problema se expresan a partir de la preocupación por las tecnicalidades, por las técnicas, por la especificidad de la técnica, por entender y por hacerse especialista en un determinado saber y en una determinada rama de ese saber y una determinada práctica dentro de la rama de ese saber. Creo que ahí hay una cuestión clave en que la lógica del modelo neoliberal, la lógica de la matriz neoliberal es tan profunda que transforma a partir del cambio radical sobre la pregunta, que es la pregunta acerca de cómo nos enlazamos con los otros y cómo nos enlazamos en el marco de una comunidad. Y en el marco de esa comunidad la pregunta neoliberal limita profundamente el despliegue de acciones y lo limita justamente para hacer que cada uno se especialice en una cuestión muy particular. Este es el universo de los posgrados, por ejemplo, para ir a una cosa muy práctica, posgrados, el universo de los estudios académicos, el universo de las batallas de papers. Son batallas donde
La investigación que se lleva adelante es una investigación vinculada con una cuestión hipertécnica, con la formación hipertécnica de un conocimiento que, al ser tan específico y al estar desanclado de una trama de conflictos sociales, pierde su politicidad. El problema de la moneda, por ejemplo. El problema de la seguridad, por ejemplo. El problema del manejo de los recursos de un Estado. El problema del comercio. El problema de la integración. Son todos problemas que hacen a las discusiones centrales de una comunidad. O si vos querés, a las discusiones centrales de una ciudad, de la vieja idea de que vivir en una ciudad es vivir dentro de cierta armonía de valores que hacen del individuo una determinada... hacen del individuo la posibilidad de actuar con cierta virtud en lo público. Y creo yo que detrás de esta pregunta que me haces en torno a la reflexión de Toni Negri está esta separación tajante entre preguntas por universales de un lado y preguntas por especificidades y formaciones muy específicas en torno a temas específicos que son vistos a partir de esquemas productivistas y extractivistas también. Lo que me está diciendo es que hay una especie de inversión de la inteligencia colectiva bajo la forma de tecnificación del saber. Exactamente. Entonces se convierte la inteligencia colectiva en operadores de la lógica del capital. Exactamente. ¿Vos pensás que del otro lado podría haber un reverso de las finanzas? ¿Es pensable que desde el punto de vista de luchas comunitarias y populares haya cierta capacidad de neutralizar algunos de esos mecanismos o bien de proponer otras relaciones con lo monetario, otra integración de saberes, una destecnificación o algunas maneras que prefiguren otras posibilidades de relación entre democracia y finanzas? Sí, sí. Hay que tener primero hay que poder construir una estrategia en torno a esto que permita poner como eje común la moneda. La moneda tiene que volver a recuperar su lazo con la soberanía estatal. La moneda es el eje rector de cualquier construcción estatal. Y pensar la moneda por fuera de la política, pensar la moneda sin una politicidad de las relaciones económicas, sin una politicidad de las relaciones sociales, es pensarla en términos tecnocráticos, es pensarlas por fuera de su valoración soberana. Creo que la estrategia central aquí, para pensar el problema de la finanza fundamentalmente, tiene que ver con la pregunta por el valor de la moneda. El valor de la moneda es un valor político, es un valor que define soberanía, que decide quién está de un lado y quién está del otro lado, quién pasa una frontera y quién no pasa una frontera. Cuando vos haces esa pregunta, se reconfigura automáticamente el conjunto de relaciones entre lo público y lo privado, entre las empresas, los estados, las naciones, las organizaciones internacionales. Es decir, es una pregunta que también ofrece respuestas de índole geopolítica. Eso creo. Creo que en torno a esta pregunta también aparece la posibilidad de pensar experiencias alternativas en torno a la discusión sobre la moneda, experiencias alternativas en torno a la discusión sobre la actividad bancaria, experiencias alternativas en torno a las formas en que se puede gestionar el universo de las finanzas. Y también experiencias alternativas en torno a la manera en que las organizaciones populares, los movimientos sindicales, las organizaciones campesinas, las relaciones vinculadas con el mundo de la subordinación social, con los desprotegidos, con los sectores que están permanentemente en desventaja, pueden participar de un debate radicalmente distinto y fundamentalmente un debate que en términos radicales sea visto como una expresión de una democracia radical en torno a la articulación de las finanzas. Pero si las finanzas se piensan a sí mismos como técnicas de eficiencia y de maximización de ganancias, es imposible que ese debate pueda tener lugar. Argentina está pasando por un momento crucial en materia de deuda externa. Lo que se vio en 4 años de gobierno del macrismo es un retorno a la lógica más violenta de la deuda externa, a la subordinación más extrema al capital financiero. También se vio que la cuantía del endeudamiento externo en la República Argentina no solamente trajo
de vuelta problemas del pasado, actualizó los problemas de la deuda, las preguntas por la ilegitimidad de la deuda, las preguntas en torno a los mecanismos de contracción de ese endeudamiento externo, sino que además plantea a futuro el problema de qué hacer con la deuda. Desde esa perspectiva y conociendo tu tarea como investigador político y como parte de un colectivo que se ha dedicado muchos años a investigar políticamente problemas sociales, ¿qué crees vos que significa hoy plantear una investigación política de la deuda externa? Son muchas cosas a la vez. Por un problema, la cuestión de la investigación política. Me parece que la investigación política tiene que ver con un tipo de tarea vinculada a cómo sectores sociales y populares construyen un conocimiento. Y me parece diferente a cómo construye conocimiento otros sectores de la sociedad. Vos hablabas recién de las tecnicaturas. Yo también te decía antes los estudios de mercado. Es decir, tenemos un sector de la sociedad y de la política que tiene una relación con el conocimiento ultra técnico, ultra estandarizado, y que además confía en técnicas de mercado muy sofisticadas para pensar la sociedad en sus variantes. Lo Durán-Barbista del asunto, digamos, algo así, ¿no? Es decir, el focus group, digamos, como razón última de lo que significa conocer cómo circulan las emociones, cómo circula la vida política, las representaciones. Creo que también estos últimos años vimos que hay otras formas de conocimiento muy vinculadas al lenguaje más tradicional de lo político, que tiene que ver con la asamblea, la lucha cultural, la argumentación, la docencia, digamos, todo lo que fue, sí que es lo más interesante de la inteligencia en la época del kirchnerismo, carta abierta. Y pienso que la investigación militante puede ser pensada como una forma de conocimiento vinculado a otras dinámicas sociales, que tienen que ver con las nuevas composiciones de las clases trabajadoras populares, con los nuevos protagonismos como los feminismos, con situaciones de lucha que requieren que las formas de conocimiento sean formas de organización política. Entonces partiría de decir que la investigación política no se disocia de la organización. Son formas de conocer que producen organización. Son formas de conocer que quieren en sí mismo alterar las relaciones de fuerza. Y en ese sentido, me parece, no sé si es tan posible pensar la deuda externa sin pensar en general la relación de deuda, que es una forma específica de dominio capitalista generalizado en la sociedad latinoamericana y argentina. Es decir, hay que pensar algo sobre el tipo de mando que implica la deuda en general como reestructuración de formas del orden, ¿no? El endeudamiento como forma de sometimiento, etc. Me parece que hay toda una cantidad de cuestiones ahí cuando hablamos de investigación política no pensamos un saber en general, sino que pensamos un saber vinculado a la organización. Por otro lado, me parece que es importante pensar qué cosa fue el gobierno de Macri en el sentido de la política argentina. Porque si el gobierno de Macri fue, como yo tiendo a pensar, la esperanza de grandes cuadros, digamos, de la burguesía argentina, del capital, de poder aplicar un proceso de pedagogía reestructurante de las relaciones sociales a nivel nacional, el viejo proyecto de la dictadura, el viejo proyecto que se recrea de la revolución fusiladora del 55 para acá. Si el macrismo fue eso, podemos preguntarnos por qué, primero, por qué finalmente duró tan poco y por qué tuvo la deuda como principal instrumento, digamos, yo diría de sostén político. Lo que le permitió llegar, digamos, hasta las PASO, generando la ilusión de que la situación política estaba empatada y hasta podían ganar. O sea, la deuda como posibilidad de mantener el orden y de que Macri pudiera al menos terminar su gobierno. Y me parece que una cosa que habría que pensar es qué es lo que pasó en el 2017. Creo que es un año bastante clave. En el año 2017 el gobierno de Macri gana elecciones parlamentarias en un año que fue particularmente represivo. La serie represiva de movimientos sociales, manifestaciones, comunidades indígenas, marchas de mujeres, PepsiCo, el intento de la carpa docente, bueno, ya ni lo de Maldonado, Rafael Nahuel, o sea, fue un año donde se hizo de la represión un método serial, digamos, bien de pacificación del país, bien de poner en circulación escenas de terror, ¿no? Sobre ese mecanismo de pacificación y sobre el triunfo electoral del 2017, el gobierno de Macri anuncia una serie de reformas.
una serie de reformas que tenía que ver con reformas laborales, que en general el plan neoliberal, digamos, de disciplinamiento de la sociedad argentina y de reestructuración capitalista de la sociedad argentina. Unos meses después se encallan con la reforma laboral. La ley sale, pero el conflicto político que implica a la gente en la calle, la gente en el Congreso, la represión, pero la gente que seguía insistiendo, movimientos sociales, partidos políticos, y el cacerolazo de esa noche implica un cambio de dinámica política, ¿no? Me parece que haríamos bien, yo no soy economista y seguramente un economista me querría corregir todo, vos por ahí me querés corregir las cosas que voy a decir, pero tengo la impresión de que se puede trazar una cierta relación entre el momento en que este optimismo neoliberal de un macrismo como fenómeno político de gerentes, anunciando que ahora sí, con el triunfo político legislativo, hay más poder político para lanzar las reformas que querían, choca contra un bloque social que no permite avanzar en la velocidad que ellos quieren. Me da la impresión que hay una pérdida de confianza en las reformas de Macri y que no es tan fácil disociar la pérdida de confianza en el programa de Macri con la fuga de capitales, con la pérdida de confianza de los propios capitalistas en Macri, en el programa de Macri, en la capacidad de Macri de aplicar ese programa, y que Macri tiende a apoyarse en una fuerza que no es nacional, que es el Fondo Monetario Internacional. Tiende a apoyarse en minoría ya en la sociedad argentina en el crédito internacional. Entonces me parece que por un lado tenemos la deuda como forma de estabilización política de la situación argentina, que finalmente me parece debe haber sido un fracaso, supongo que se lo considera así en Estados Unidos hoy, pero por otro lado creo que fue parte de una apuesta geopolítica, ¿no? Es decir, que el problema de estabilizar la Argentina macrista es la posibilidad también de definir un escenario venezolano, un escenario en general en América Latina vinculado al petróleo, a la energía. Me parece imposible disociar el tema de la deuda del tema de la explotación del territorio y del tema del gobierno de las poblaciones. Entonces, me parece lo primero. Y lo segundo es que me parece que no es posible esa discusión política si no se recupera, como decías vos hace un rato, la soberanía, en el sentido de que se ha delegado el poder político en el Fondo Monetario Internacional. Aquí se hizo un acuerdo por el cual el poder político depende de una instancia extranacional o extrarregional. Entonces un poco la pregunta sería, ¿y qué sería recuperar la soberanía? O lo voy a decir de esta manera, ¿es posible recuperar la soberanía sin que actores comunitarios, sociales, políticos importantes que han sido marginados sistemáticamente de la decisión política por el tipo de acumulación, de modo de acumulación económica que hay, retomen un poco el centro de la escena, estén en el centro de la toma de decisiones, creen institución? ¿Vos qué dirías? ¿Es posible? Es posible en la medida en que vos pienses la pregunta por la deuda pública y privada, y en la medida que vos pienses el rol de las organizaciones populares, de los movimientos campesinos, indígenas, de los sindicatos, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular como parte de una experiencia de expansión de la democracia. Creo que ahí está la clave de la etapa siguiente en la Argentina. No se puede pensar la Argentina de ahora en adelante sin una articulación compleja entre decisiones de Estado, de construcción de la soberanía, pero a la vez de articulación muy activa y a su vez con mucho respeto por la autonomía de las organizaciones populares, pensando formas expansivas de la democracia. Eso creo yo. Ahora, en esa pregunta, o en esa línea, o en ese marco de análisis que pasa del planteo de la deuda externa, las formas de endeudamiento privado como mecanismo de mando a nivel interno, que son correlativos con la idea de mando delegada de un poder internacional como puede ser el Fondo Monetario, a través del endeudamiento externo, que también es parte del endeudamiento externo con fondos de inversión en mercados privados. ¿Cómo se puede pensar esto a partir de este marco de situación de expansión o de programa político de expansión de la democracia? Porque yo pensaba recién, por ahí soy un poco desordenado en esta parte, pero pensaba recién cuando conversábamos y te hacía la pregunta por la experimentación política, pensaba en que, claro, en la dictadura cívico-militar, la deuda externa principalmente fue privada y se estatizó y hubo que investigarla. Y las investigaciones no llegaron a nada, pero están abiertas.
pero sí se pudo determinar, aunque el Congreso no tomó muchas cartas en el asunto, excepto constituir una comisión bicameral, que parte de los créditos privados tomados por las empresas habían sido irregulares. Esto es, habían sido obtenidos a partir de la comisión de ilícitos, de delitos penales. Entonces la pregunta es, dado que volviendo hacia atrás en la historia y yendo a la experiencia de la deuda privada estatizada en la dictadura cívico-militar, ¿qué papel tiene en esto y cómo ves vos y cómo redefinirías vos el problema de la corrupción en esa dinámica? ¿Qué rol juega la corrupción en el fenómeno del endeudamiento externo, por un lado? Y por el otro lado, ¿cómo pensás vos los problemas de corrupción? ¿Cómo pensás vos que la corrupción ocupa un lugar dentro de la discusión política que viene en la Argentina? Sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que la idea o la manera en que se piensan los fenómenos de corrupción tiene más que ver con una lógica de transparencia y con una lógica de moralizar la función pública, de moralizar las conductas, y no tanto con una impugnación a los mecanismos de acumulación del capital. Y por otro lado, con la idea de que detrás del fenómeno de la corrupción pueden plantearse algunas estrategias vinculadas a las acciones de control popular sobre fenómenos ilícitos complejos en los mercados. ¿Qué pensás vos de esto? Bueno, está buena la pregunta porque estos años se ha discutido un montón del tema de la corrupción y me parece que en general ha tendido a triunfar un cierto lenguaje, un cierto uso de la corrupción que no tiene tanto que ver con la discusión penal o moral sobre la noción de corrupción, sino con una política, la corrupción se volvió una categoría central de una cierta política. Entonces me parece que por ahí podríamos tratar de revisar un poco esto. Porque hasta cierto momento la corrupción vino a ser la modalidad, digamos, consensual con la que actores políticos, empresariales y eclesiásticos podían acordar en decir lo siguiente: un gobierno dura hasta que es corrupto. Cuando es corrupto se tiene que ir. Es una manera bastante simple de poder resolver la circulación del personal político sin que se discuta nunca el modo de acumulación. Es un problema de cuándo un gobierno es considerado corrupto y cuándo no. Se pueden llegar a acuerdos, digamos, ¿no? Cuando un gobierno se tiene que ir es corrupto, perfecto, pero nunca la escena política vincula ni el problema de la corrupción ni el problema de la acumulación, y en general no se abre el problema de las contradicciones que genera en la sociedad el modo de acumulación. El propio progresismo político entró un poco en eso, ¿no? La época del Frepaso, ¿no? La época del Chacho Álvarez. Esta insinuación de que si se resuelve el problema de la corrupción, la Argentina podría estar mucho mejor. Si uno problematiza un poco ese discurso, bueno, lo primero que puede encontrar es que es un discurso excesivamente ideológico. Decir que lo principal de un gobierno sea no ser corrupto. Y no, por ejemplo, que lo principal de un gobierno sea defender la calidad de la vida pública, la infraestructura pública, la redistribución de ingresos, la democracia, etc., ¿no? ¿No están ligados esos problemas? Creo que están ligados. Creo que fue desligado cuando después de la Guerra Fría hubo un acuerdo por el cual el discurso de la corrupción era el límite de lo político. Solo se puede discutir la política en términos de corrupción. ¿Cuáles son las relaciones posibles? Bueno, capaz que una relación posible es la siguiente. Esto creo que haberlo aprendido charlando con vos. Que cuando se corrompe a un representante democrático, lo que se hace es violar un principio básico de la representación democrática. Hay alguien que fue elegido ahí para decidir por todos. Si alguien entra por la ventana y le pone plata, lo que hace es secuestrar la instancia de la decisión política. Ahí lo que se pervierte es la democracia. Se pervierte la propia idea de quién decide en nombre de los demás. Entonces ahí el capital, digamos, hace un ingreso por la ventana para secuestrar la decisión política, y ahí en la práctica hay un cambio. ¿Sí? La teoría política eficaz es la que puede comprar o secuestrar la instancia de la decisión pública. Ahora me parece que hay algo más, y esto creo que lo plantea muy bien Horacio Berbisky en un libro llamado Robo para la Corona, que fue un bestseller y la gente de cierta edad lo va a recordar mejor. Y lo que él plantea ahí, tomando estudios de Basualdo y otros, es que la corrupción fue una condición de posibilidad para que a través del Estado
una serie de bienes públicos pasen a manos privadas, tanto nacionales como internacionales, grupos económicos locales o internacionales, y ahí lo que habría es que la corrupción pasa a ser parte de una estructura general de extracción de plusvalor. Es decir, de secuestro del valor público a manos privadas, ¿no? O sea que ahí se nos empieza a poner más complicado, porque la corrupción ahora ya no es lo que el capital denuncia, sino lo que practica, y estaría en el centro mismo de ciertos modos de acumulación de capital. Pero me parece que todavía tenemos una capa más con el tema de la corrupción, que es lo que hemos vivido en los últimos años. Lula preso, causas en general dirigentes políticos que han tenido algún papel en los gobiernos progresistas. Y sobre todo me interesa destacarlo en un punto, que es no solamente el hecho que la corrupción puede ser un argumento para atacar a esos gobiernos o al personal que participó de esos gobiernos, sino el hecho de que en el fondo lo que está es la idea de que los recursos públicos o el dinero no puede llegar a manos de las organizaciones sociales y populares. O sea, cada vez que hay un intento de trasladar dinero público desde el Estado a organizaciones sociales y populares, se exalta el discurso de la corrupción. Bueno, en Argentina lo hemos conocido de una manera muy variada. Lo de Milagro Sala por ahí es el caso más conocido y más ejemplar, ¿no? Se trata de identificar el movimiento social con la mafia, con la corrupción, con el delito, ¿no? Y se vuelve a hacer del pobre un villano y se quiere restablecer la idea de que el poder público no tiene nada que ver con la posibilidad de transferir recursos a sectores populares, el plan social, etc. Incluso cuando el propio Estado el propio Estado neoliberal tiene que mantener planes y tiene que mantener digamos, una traslación de recursos que le permita la gubernamentalidad, no es un objetivo público deseable pensar las formas en que el dinero público se traslada a crear infraestructura popular, a crear bienestar popular, a crear poder popular. Digamos, eso está criminalizado. Y ahí me parece que es el punto central. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para pensar esos fenómenos sin el lenguaje de la corrupción? Porque el lenguaje de la corrupción creo que no nos permite pensar cosas que tenemos que pensar. Por ejemplo, ¿por qué incluso en los gobiernos progresistas fue tan precaria la mediación entre dinero público y movimiento social? Entre Estado y movimiento social. Esa precariedad, que se traslada a precariedad en el consumo, a precariedad laboral, a precariedad en la seguridad pública, a precariedad en la infraestructura pública, esa precariedad me parece que nos permite elaborar categorías mucho más interesantes que corrupción. Más que corrupción, más que una mediación corrupta, lo que hubo fue una mediación precaria, diría. Esta es la precariedad de la que hablo. Una última. Si el neoliberalismo implica algo más que retomar el mando del Estado para desarmar la agenda del consenso de Washington, si el neoliberalismo implica una serie de preguntas en torno a cómo transformar subjetividades y cómo recrear otras experiencias, otras formas de vida distintas a las que estamos acostumbrados a transitar, y eso plantea una pregunta casi del orden de lo imposible. ¿Existe posibilidad de pensar en articulaciones políticas, en ensayos políticos, más allá del pesimismo que plantea la idea de que no es posible desarmar la trama neoliberal? A mí me sorprendió que ciertos pensamientos sobre la revolución, digamos, sobre la transformación después del ciclo revolucionario último que se vivió, hiciera mucho hincapié en el problema de la decepción, ¿no? O sea, que con la desmoralización. ¿Qué pasa cuando compañeros, compañeras, comunidades, deseos, cosas que se organizan, qué sé yo, se acaban, se dispersan, se disuelven, y lo que queda es la sensación de lo posible. Claro, de una suerte de aislamiento, y entonces tener que normalizarse. Entonces, después de cada alzamiento, de cada experiencia comunitaria, después de cada momento de ruptura y creación, vendría siempre necesariamente un momento de tristeza, de frustración, de normalización, ¿no? Y me sorprende cómo cada vez más ciertos pensamientos comprometidos con esta dimensión del deseo como ruptura y como transformación tienen que abordar el problema de las ilusiones. Me parece que es un interesantísimo problema, porque si el pesimismo y la desmoralización que ocurren cada vez que los procesos políticos no son los que esperamos desarman y desorganizan fuerza,
cosa que hemos visto muy seguido, ¿no? Es también muy propio de cierto campo progresista desmoralizarse abrumadoramente cuando las cosas no salen como uno quiere. O sea, ni el pesimismo ni la ilusión parecieran ser tonalidades afectivas para la creación de alternativas o para sostener luchas de una manera más rica y más interesante. Entonces pensaba que tal vez cierta decepción con la promesa, la ilusión, la idea de que las cosas van a ser extraordinarias, que por ahí a veces en ciertas formas la utopía es muy fuerte, ¿no? Trabajamos sobre la ilusión de que vendrá un tiempo. Por ahí cierta decepción con las formas, cierta decepción con las expectativas, cierta decepción con la promesa, cierta decepción con lo que nos espera es genial, cierta decepción con que las cosas se van a mantener siempre en el momento de alza o en el momento de fiesta o en el momento de mayor desafío, pueda permitir encontrar mejores razones para la resistencia y la lucha política que no sean la ilusión. Puede encontrar mejores razones que tienen que ver con una capacidad menos infantil de relacionarse con las fuerzas propias y colectivas. Así que tal vez lo que vamos a decirlo así, que el mundo es una mierda, que el capitalismo dura demasiado, que las cosas salen mal, que finalmente los malos ganan y que la explotación se universaliza, es una obviedad para todos nosotros, ¿no? Que ya nacimos un poco en este mundo y no encontramos alternativas, es un poco una obviedad. Lo que no es tan obvio es que pueden haber luchas sociales, lo que no es tan obvio es que pueden haber momentos de ruptura, lo que no es tan obvio es que pueden haber momentos de creación, lo que no es tan obvio es que pueden haber lazos diferentes por momentos, que pueden haber ideas libertarias, que pueden haber experiencias de igualdad. Esas experiencias lo que abren es mucho más poderoso que el conjunto de las ilusiones con las que a veces se quieren sostener las cosas. Entonces me parece que tomar conciencia de que esos milagros o esas excepciones ocurren no depende tanto de las expectativas y desilusiones y más de tener cierta sensibilidad al momento en que estas cosas se abren y a poder recorrerlas a fondo, ¿no? Tuve una especie de sensación de que es necesario tener una decepción, una cierta decepción con las formas y con las promesas para poder encontrar los modos reales en que eso se abre y que ese milagro o esa excepción aparece. Me puse muy existencial, ya nos fuimos de la política y todo. Sí, no, bueno, pero... o sea que vos crees que la decepción puede abrir una experiencia política. Que una cierta decepción que no tiene nada que ver con el pesimismo ni con la desmoralización, que tiene que ver con que justamente ya no tenemos expectativas banales ni de corto plazo, permite que tengamos un temple, permita que tengamos una capacidad de persistir y que tengamos una sensibilidad para reabrir relaciones con lo real, que como si un dibujito animado que ve mi hijo, que se llama Naruto, es lo propio de los ninjas, que es ver a través de la oscuridad, ver a través de la ilusión. Ni oscuridad ni ilusión, algo que habría más allá, que son las fuerzas reales. Cuando digo las fuerzas reales, quiero decir las fuerzas reales, la realidad sustraída al modo en que el poder lo presenta. Entonces, ni la promesa ni el pesimismo. Una cierta decepción que nos permite operar con lo que hay y descubrir la potencia en lo que hay.